Papá, solo fueron 80.000 euros. Deja el drama, viejo patético. Esas palabras salieron de la boca de mi propio hijo, Diego, mientras yo sostenía en mis manos temblorosas el sobre vacío donde guardaba el dinero que me mantendría con vida. 80.000 euros. 40 años de trabajo como camionero. 40 años levantándome a las 4 de la madrugada, conduciendo por carreteras heladas, durmiendo en cabinas estrechas, comiendo bocadillos fríos mientras otros hombres cenaban caliente con sus familias. Y mi hijo, mi propio hijo, acababa de decirme que solo eran 80.000 euros. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Julián Ortega Vidal. Tengo 63 años. Las manos callosas de quien agarró un volante más veces de las que puede contar y un corazón que, según los médicos, está fallando. Literalmente. Insuficiencia cardíaca avanzada, me dijeron hace 6 meses. Necesitaba una operación urgente, una válvula nueva, un procedimiento que costaría exactamente 80.000 euros en la clínica privada, porque la lista de espera en la sanidad pública era de 2 años. 2 años que mis arterias no me darían. Pero dejadme contaros cómo llegué a este momento, a este instante preciso donde comprendí que había criado a un extraño. Era el 14 de marzo de 2024, un jueves por la tarde. Recordaré esa fecha hasta mi último aliento porque fue el día que mi mundo se derrumbó. Había llegado a casa después de mi revisión médica mensual. El cardiólogo, el doctor Navarro, había sido claro como el agua. Julián, no podemos esperar mucho más. Tu corazón está trabajando al 40% de su capacidad. Necesitamos programar esa cirugía en los próximos 3 meses, 4 como máximo. Asentí, como había hecho en las últimas 3 consultas. El dinero estaba listo. Lo había guardado durante años, desde que me diagnosticaron el problema. 50.000 euros en una cuenta de ahorros que abrí específicamente para esto y otros 30.000 en efectivo en una caja fuerte que instalé en mi dormitorio. ¿Por qué en efectivo? Porque soy de la vieja escuela, de esos hombres que confían más en lo que pueden tocar que en números en una pantalla. Llegué a casa ese jueves con los papeles de la clínica en la mano. La operación estaba programada para el 15 de mayo, menos de 2 meses. Sentí alivio por primera vez en meses. Sentí que podría ver a mi nieto Mateo crecer, que podría tener algunos años más de vida tranquila después de décadas de sacrificio. Fui directo al dormitorio. Quería contar el dinero en efectivo, asegurarme de que todo estuviera en orden. Abrí la caja fuerte con la combinación que solo yo conocía. 091584, la fecha de nacimiento de mi difunta esposa, Remedios. Ella murió hace 8 años de cáncer y desde entonces había sido solo Diego y yo. Bueno, Diego, su esposa Natalia y mi pequeño Mateo. La caja estaba vacía. Por un momento, pensé que estaba teniendo un infarto allí mismo. El pecho se me apretó. Las manos comenzaron a sudar frío. 30.000 euros, desaparecidos. Revisé cada rincón de la caja como si los billetes fueran a materializarse mágicamente. Nada. Corrí a mi ordenador, encendí el banco online con dedos torpes. Introduje mi contraseña 3 veces antes de acertar. Cuando finalmente entré a mi cuenta de ahorros, vi el saldo, 0 euros con 0 céntimos. La cuenta había sido vaciada completamente el 12 de marzo, 2 días antes. 50.000 euros transferidos a una cuenta que no reconocí de inmediato. El mundo se detuvo. El silencio en mi casa era tan denso que podía escuchar mi propio corazón defectuoso latiendo descompasado en mis oídos. 80.000 euros. Todo lo que tenía. Todo lo que me mantendría vivo. Imprimí los movimientos bancarios con manos temblorosas. La transferencia había sido autorizada con mi clave personal, pero yo no había hecho ninguna transferencia. Entonces vi el detalle que me heló la sangre. Autorizado mediante procuración. Diego Ortega Molina. Diego. Mi hijo tenía una procuración sobre mi cuenta. Se la había dado hacía 5 años.
cuando tuve una operación menor de hernia, y pensé que sería prudente que alguien pudiera acceder a mis cuentas en caso de emergencia. Solo por si acaso, papá, me había dicho entonces. Si te pasa algo y necesitas que pague facturas médicas o algo así. Confié en él. Era mi hijo. Mi único hijo. Llamé a su móvil inmediatamente. Sonó 7 veces antes de que contestara. «Papá, estoy trabajando. ¿Qué pasa?» «Diego, necesito que vengas a casa ahora mismo». «No puedo, papá. Tengo una reunión en 20 minutos. ¿Qué ocurre?» 28.000 euros han desaparecido de mi caja fuerte y 50.000 de mi cuenta bancaria. Ven. Ahora. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Un silencio que duró demasiado. Un silencio que ya me estaba dando la respuesta que no quería escuchar. «Papá, yo necesito explicarte algo. Explícamelo aquí, cara a cara. Ahora, Diego». Colgué antes de que pudiera responder. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde había cargado a Diego cuando era bebé, donde le había enseñado a leer, donde habíamos visto juntos los partidos del Real Madrid durante años. Cada objeto de esa casa tenía una memoria, y todas esas memorias se estaban tiñendo de gris. Diego llegó 45 minutos después. Entró con su traje de banco, corbata aflojada, aspecto de no haber dormido bien en días. Se quedó de pie en la entrada de la sala, sin atreverse a sentarse. «¿Dónde está mi dinero?», pregunté con una calma que no sentía. «Papá, yo tuve un problema». «¿Qué tipo de problema requiere robar 80.000 euros a tu propio padre?» «No te los robé, iba a devolvértelos». «¿Dónde?» «Está. Mi dinero». Diego se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando mentía o estaba nervioso. «Lo perdí». «¿Cómo que lo perdiste?» «En apuestas online, deportes principalmente. Pensé que podría multiplicarlo, papá. Pensé que podría ganarte el doble y...» No le dejé terminar. Me levanté del sofá tan rápido que me mareé un segundo. «¿Apostaste 80.000 euros? ¿Mi dinero? ¿El dinero para mi operación de corazón?» «No sabía que era para eso». «Te lo dije. Te dije hace 6 meses que estaba ahorrando para la cirugía. Te mostré los papeles del médico. Te expliqué que sin esa operación mi corazón...» «Papá, cálmate, te va a dar algo. Claro que me va a dar algo. Apostaste con mi vida, Diego. Literalmente apostaste con mi vida». Entonces fue cuando lo dijo, cuando pronunció esas palabras que cambiarían todo para siempre entre nosotros. «Papá, solo fueron 80.000 euros. Hay préstamos, hay otras opciones. Deja el drama, viejo patético, siempre exagerando todo». Viejo patético. Mi propio hijo, el niño que había alimentado, vestido, educado, al que había pagado la universidad trabajando turnos dobles, me llamaba viejo patético por estar desesperado, porque había destruido mi única oportunidad de seguir vivo. Me senté lentamente. El pecho me dolía, pero no era el corazón esta vez. Era algo peor. Era el alma rompiéndose en pedazos tan pequeños que sabía que nunca podría recomponerlos. «Sal de mi casa», dije en voz baja. «Papá, vamos a solucionarlo». «Sal de mi casa ahora mismo, Diego». «No puedes echarme así». Lo miré. Realmente lo miré. Y me di cuenta de que no conocía al hombre que tenía delante. No era mi hijo. No era el niño que había criado Remedios y yo. Era un extraño con la cara de Diego. «Tienes 10 segundos para salir por esa puerta, o llamo a la policía y te denuncio por robo». Diego me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento o simple fastidio. No estaba seguro ya de poder distinguir sus emociones. Finalmente se dio la vuelta y salió, dando un portazo que hizo temblar los marcos de las fotos en la pared. Me quedé solo en esa sala, con los documentos de la operación en una mano y los extractos bancarios en la otra, y comprendí algo terrible. Mi hijo había apostado 80.000 euros, pero yo había perdido mucho más que dinero. Había perdido a mi hijo. Y esa noche, esa maldita noche del 14 de marzo, apenas dormí, mirando el techo de mi habitación, sintiendo cada latido irregular de mi corazón enfermo, preguntándome si Diego sabía que me había sentenciado a muerte o si simplemente no le importaba.
Los siguientes días fueron una niebla de insomnio y descubrimientos dolorosos. No volví a hablar con Diego después de aquella noche, pero mi mente no dejaba de trabajar. Cada vez que cerraba los ojos, veía los extractos bancarios, las cifras en rojo, el vacío de la caja fuerte. Mi corazón defectuoso latía de forma irregular, recordándome con cada palpitación errática que el reloj corría en mi contra. El 17 de marzo, 3 días después de la confrontación, me senté en mi pequeño despacho con una caja de cartón llena de documentos que había acumulado durante años. Facturas, recibos, estados de cuenta antiguos. Si Diego había tenido el descaro de vaciar mis cuentas ahora, ¿qué me garantizaba que no había estado haciendo movimientos menores antes? La desconfianza es como un veneno que se filtra lentamente, tiñendo cada recuerdo de sospecha. Empecé por el principio. Revisé los extractos bancarios de los últimos 5 años, desde que le otorgué la procuración. Al inicio, todo parecía normal. Mis ingresos de la pensión entrando puntualmente cada mes, mis gastos regulares, supermercado, luz, agua, gasolina. Pero entonces, en octubre de 2020, encontré el primer movimiento extraño. 3.500 euros, retirados en efectivo un martes por la tarde. Yo no había retirado ese dinero. Busqué en mi agenda de ese año, revisé mis anotaciones. Ese martes estaba en el hospital haciéndome pruebas de rutina para el corazón. No podría haber ido al banco aunque hubiera querido. Seguí buscando. Enero de 2021, 2.000 euros transferidos a una cuenta que identifiqué como la de Diego. A abril del mismo año, 1.800 euros otra transferencia. Junio, 3.200. Siempre cantidades lo suficientemente pequeñas como para no alarmarme si revisaba superficialmente mis cuentas, pero lo suficientemente grandes como para sumar una fortuna con el tiempo. Hice cálculos con manos temblorosas. En los últimos 4 años, Diego había extraído o transferido aproximadamente 23.000 euros de mi cuenta sin mi autorización explícita. 23.000 euros que se sumaban a los 80.000 del golpe final. 103.000 euros en total. El equivalente a más de 2 años de mi pensión completa. Cada descubrimiento era una puñalada. Recordé ocasiones en las que Diego me había pedido dinero prestado para arreglar el coche o pagar una factura inesperada. Yo siempre le ayudaba, claro. Era mi hijo. Pero ahora comprendía que mientras me pedía 1.000 euros por delante, me robaba 3.000 por detrás. La procuración que yo había otorgado como un acto de confianza se había convertido en su llave maestra para saquearme lentamente. Me levanté del escritorio, sintiéndome físicamente enfermo. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua que apenas pude tragar. El apartamento estaba demasiado silencioso. Desde que Remedios murió, me había acostumbrado a la soledad, pero esto era diferente. Esto era el silencio de la traición, denso y asfixiante. Volví al despacho y saqué otra carpeta. Mis documentos médicos. El diagnóstico inicial de mi problema cardíaco databa de mayo de 2019. Insuficiencia cardíaca crónica, grado 3. El doctor Navarro había sido directo desde el principio. Julián, esto es manejable con medicación por ahora, pero eventualmente necesitarás una intervención. Empieza a prepararte económicamente. Y yo lo hice. Desde ese mismo mes, empecé a ahorrar cada euro que podía. Reducir gastos, eliminar caprichos, guardar religiosamente cada mes. Incluso vendí mi viejo camión, el Volvo que había sido mi compañero de trabajo durante 20 años, porque ya no lo necesitaba, y me dio 18.000 euros que sumé al fondo para la operación. Diego lo sabía todo. Recordé perfectamente la conversación que tuvimos en agosto de 2023, cuando el cardiólogo finalmente programó una fecha tentativa para la cirugía. Estábamos cenando en mi casa, Diego, Natalia, Mateo y yo. Se lo conté con alivio. El doctor dice que en primavera o verano del año que viene deberemos hacer la intervención. Ya casi tengo todo el dinero ahorrado. Diego había asentido. Había dicho algo como: «Me alegro, papá, ya era hora de que te cuidaras». Natalia me había apretado la mano por encima de la mesa. Mateo, entonces con 6 años, me había preguntado con esos ojos enormes que tiene:
¿Abuelito se va a curar? Y yo le había prometido que sí, que me curaría. Ahora ese recuerdo me quemaba. Diego sabía exactamente lo que representaba ese dinero. Sabía que no eran simples ahorros de un jubilado precavido, era mi sentencia de vida o muerte, y aún así se lo llevó todo. El 20 de marzo, una semana después de la confrontación, recibí una llamada de mi banco. Era la directora de la sucursal, la señora Prado, a quien conocía desde hacía años. Señor Ortega, llamo porque hemos detectado actividad inusual en su cuenta. ¿Podría pasar por la oficina cuando tenga oportunidad? Fui esa misma tarde. La señora Prado me recibió en su despacho con expresión preocupada. Puso delante de mí varios documentos. Señor Ortega, el 12 de marzo se realizó una transferencia de 50.000 euros de su cuenta de ahorros. El 13 de marzo, alguien intentó solicitar un préstamo personal de 15.000 euros a su nombre. La solicitud fue rechazada automáticamente porque su perfil crediticio no cumplía con los requisitos, pero nos pareció extraño. ¿Fue usted quien hizo estos movimientos? Sentí que la habitación giraba. Un préstamo de 15.000 euros, el 13 de marzo. Sí. La solicitud se hizo online, usando sus credenciales de banca electrónica. El 13 de marzo. Un día después de vaciar mi cuenta. Un día antes de vaciar mi caja fuerte. Diego no solo me había robado todo lo que tenía, sino que había intentado endeudarme encima. Mi propio hijo había intentado dejarme en la ruina absoluta. No fui yo, logré decir con voz ronca. Fue mi hijo. Tiene procuración sobre mi cuenta. La señora Prado asintió lentamente, con ese gesto de quien ha visto demasiadas tragedias familiares en su carrera bancaria. Entiendo. ¿Desea revocar la procuración? Sí, inmediatamente. Y quiero saber si puedo denunciar esto. La procuración le da autorización para manejar la cuenta, señor Ortega. Legalmente, los movimientos son válidos porque usted le otorgó ese poder. Sin embargo, el intento de préstamo podría considerarse fraude si puede demostrar que no dio consentimiento específico para eso. Le recomiendo que consulte con un abogado. Salí del banco con documentación completa de todos los movimientos sospechosos. La señora Prado me había dado copias de todo, incluida la solicitud de préstamo rechazada. Al leerla en detalle, vi que Diego había falsificado incluso mi firma digital, usando alguna copia que debía tener guardada de documentos previos. No era solo un hijo desesperado por el vicio del juego, era un delincuente calculador. Esa noche, solo en casa, abrí una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales y que ahora me parecía absurdo seguir reservando. Me serví una copa y fui a mi habitación. En la mesilla de noche guardaba una fotografía de Diego cuando tenía 10 años. Estábamos en la playa de Alicante, unas vacaciones de verano. Él tenía los brazos alrededor de mi cuello, sonriendo con esa felicidad pura que solo tienen los niños. ¿Dónde se había torcido todo? ¿En qué momento el niño de la fotografía se había convertido en el hombre que me robaba mi oportunidad de vivir? Bebí el vino lentamente, sintiendo cómo el líquido cálido bajaba por mi garganta. Mi teléfono móvil vibró. Un mensaje de Diego. «Papá, tenemos que hablar. Puedo devolverte el dinero, dame tiempo». No respondí. Bloqueé su número. Al día siguiente, 21 de marzo, hice algo que llevaba evitando desde el inicio de todo esto. Llamé a mi mejor amigo, Ricardo Morales Soto. Ricardo y yo nos conocíamos desde hacía más de 30 años, desde que coincidimos en un curso de conducción profesional. Él había tomado otro camino y se había hecho abogado especializado en derecho familiar. Nos veíamos cada 2 o 3 semanas para tomar café y charlar. Le conté todo, cada detalle. Ricardo escuchó en silencio, solo interrumpiéndome ocasionalmente para pedir aclaraciones. Cuando terminé, suspiró profundamente. «Julián, esto es grave, muy grave. No solo por el dinero, sino por tu salud. ¿Los médicos saben que perdiste los fondos para la operación? Tengo cita con el cardiólogo pasado mañana. Tendré que cancelar la cirugía. Eso no puede pasar. Mira, legalmente esto es complicado porque la procuración le daba acceso, pero el intento de préstamo fraudulento es otra historia.
Y los retiros anteriores sin tu conocimiento podrían considerarse apropiación indebida. Necesito que me traigas toda la documentación que tengas. Pasamos las siguientes horas en el despacho de Ricardo, revisando cada papel, cada extracto, cada documento médico. Él tomaba notas meticulosas, construyendo lo que llamó la línea temporal de la traición. Julián, voy a serte sincero, me dijo finalmente. Esto va a doler. Tendrás que denunciar penalmente a tu hijo. Es la única manera de intentar recuperar algo del dinero y de protegerte legalmente. Pero también tienes que prepararte emocionalmente para lo que significa. Diego podría enfrentar cargos criminales, podría perder su trabajo en el banco, su reputación quedará destruida. Él destruyó mi oportunidad de vivir, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ya no es mi hijo, Ricardo. Mi hijo murió cuando me llamó viejo patético por querer sobrevivir. Ricardo asintió. Entonces empezamos mañana mismo, pero hay algo más que deberías considerar: tu testamento. Diego es tu heredero universal. No había pensado en eso. Mi testamento, redactado hacía 10 años, dejaba todo a Diego. La casa, los ahorros que quedaran, mis pocas pertenencias de valor, todo para él. Necesitas cambiarlo. Ahora, continuó Ricardo, porque si algo te pasa antes de la operación, o si no consigues hacértela a tiempo, Diego heredaría todo después de haberte robado tu oportunidad de vivir. Sería la traición definitiva. Esa noche, 21 de marzo de 2024, no dormí absolutamente nada. Me quedé despierto, sintiendo cada latido irregular de mi corazón enfermo, cada puntada en el pecho, cada recordatorio de que mi tiempo se agotaba. Y tomé una decisión que cambiaría todo. No solo iba a defenderme, iba a asegurarme de que Diego jamás pudiera volver a lastimarme, ni siquiera después de mi muerte. La mañana del 22 de marzo, llegué al despacho de Ricardo a las 9 en punto, con 2 carpetas repletas de documentación bajo el brazo y una determinación férrea que no sentía desde mis años de juventud. El café que me ofreció su secretaria apenas lo toqué. Mi estómago estaba cerrado, pero mi mente funcionaba con una claridad cristalina que me sorprendía incluso a mí mismo. Ricardo me esperaba en su oficina, con varios libros de Código Civil abiertos sobre el escritorio. Había trabajado durante toda la noche anterior, según me confesó, preparando la estrategia legal. Me senté frente a él y extendí toda la documentación que había recopilado. Extractos bancarios de 5 años, comprobantes de las transferencias no autorizadas, la solicitud de préstamo fraudulenta que la señora Prado me había facilitado, mis informes médicos detallando la gravedad de mi condición cardíaca y el presupuesto de la clínica especificando los 80.000 euros necesarios para la intervención. Julián, antes de empezar con los procedimientos legales, necesito que entiendas exactamente lo que vamos a hacer y las implicaciones que tendrá, comenzó Ricardo, juntando las manos sobre el escritorio. Primero, vamos a revocar inmediatamente la procuración que le otorgaste a Diego. Eso evitará cualquier movimiento adicional. Segundo, vamos a modificar completamente tu testamento, desheredándolo de forma expresa. Y tercero, vamos a presentar una denuncia penal por apropiación indebida y falsificación de documentos. Asentí. Cada palabra de Ricardo resonaba en mi pecho como un martillazo, pero eran martillazos necesarios para construir la defensa que necesitaba. La apropiación indebida es complicada porque técnicamente él tenía acceso legal a tu cuenta, continuó. Pero aquí entra un factor crucial. La procuración se otorgó para situaciones de emergencia médica o incapacidad temporal tuya, no para que él dispusiera libremente de tus fondos. El hecho de que haya vaciado la cuenta para apostar, y especialmente el dinero destinado específicamente a tu cirugía vital, constituye un abuso de la procuración. Y lo más importante, el intento de préstamo con falsificación de firma es un delito claro e independiente. Sacó un documento notarial en blanco y comenzó a redactar mientras hablaba. Vamos a redactar un nuevo testamento ahora mismo. Te recomiendo que no dejes a Diego completamente fuera, porque eso podría dar lugar a impugnaciones alegando que fue un olvido.
En lugar de eso le asignaremos la legítima estricta, que en España es 1/3 de la herencia. El resto lo distribuiremos como tú decidas. ¿Has pensado en beneficiarios alternativos? La pregunta me golpeó. Remedios había muerto sin dejarme hermanos políticos cercanos. Mis propios padres habían fallecido hacía décadas. Mi hermana, Julia, vivía en Argentina desde hacía 30 años y apenas manteníamos contacto más allá de felicitaciones navideñas. Diego era mi única familia real en España aparte de Mateo. Mateo, dije finalmente, mi nieto. Quiero que el grueso de mi patrimonio vaya a un fideicomiso para él, para su educación, para su futuro, pero con una condición inquebrantable, que ni Diego ni Natalia puedan acceder a ese dinero bajo ninguna circunstancia. Solo Mateo cuando cumpla 25 años. Ricardo anotó cada palabra. Puedo estructurar un fideicomiso educativo con un administrador independiente. Yo mismo puedo ejercer como albacea si confías en mí. Los fondos se destinarían exclusivamente a gastos educativos, médicos y de manutención básica de Mateo hasta su mayoría de edad. Y luego él recibiría el capital completo a los 25. Diego quedaría legalmente impedido de tocar un solo euro. Perfecto, eso es exactamente lo que quiero. Pasamos las siguientes 3 horas redactando el documento. Ricardo fue meticuloso, cerrando cada posible resquicio legal que Diego pudiera intentar explotar. Incluimos cláusulas específicas explicando los motivos de la desheredación parcial. Por haber abusado de la procuración otorgada, por haber sustraído fondos destinados a tratamiento médico vital del testador y por haber intentado contratar préstamos fraudulentos en nombre del testador. Las palabras quedaban grabadas en papel oficial, testimonio permanente de la traición. Cuando terminamos, llamamos a 2 empleados del despacho para que actuaran como testigos. Firmé cada página con mano firme, sintiendo que cada rúbrica era un acto de recuperación de mi dignidad. Ricardo selló el documento y lo guardó en su caja fuerte. Este testamento queda registrado y es completamente válido. Diego ya no puede heredar más que la legítima y Mateo está protegido. El alivio que sentí fue físico, como si me hubieran quitado un peso del pecho, pero quedaba la parte más dura. Ahora la denuncia penal, anunció Ricardo, abriendo su ordenador portátil. Necesito que me cuentes cronológicamente cada movimiento sospechoso, cada conversación relevante, cada detalle que recuerdes sobre el comportamiento de Diego en los últimos años. Le relaté todo nuevamente, esta vez con Ricardo tomando notas taquigráficas. Le hablé de cómo Diego había empezado a visitarme con menos frecuencia en el último año, siempre con excusas de trabajo o cansancio. Le conté sobre las ocasiones en que lo había notado nervioso, distraído, mirando constantemente su teléfono móvil. Pequeños detalles que en su momento achaqué al estrés laboral, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Hubo una cena en diciembre pasado, recordé de pronto. Diego llegó muy alterado, sudando aunque hacía frío. Natalia parecía molesta con él. Discutieron en voz baja en mi cocina y escuché algo sobre deudas, y esta es la última vez. En ese momento pensé que tenían problemas económicos normales, de pareja. Ahora entiendo que Natalia probablemente sabía lo de las apuestas. Ricardo levantó la vista bruscamente. Eso es importante. Si Natalia conocía el problema de ludopatía de Diego y no hizo nada por detenerlo, o peor aún si lo alentó, podría ser considerada cómplice. ¿Tienes alguna evidencia de conversaciones entre ellos? Negué con la cabeza. Solo lo que oí esa noche, pero puedo conseguir más información. Diego solía dejar su móvil sobre mi mesa cuando venía a cenar. Nunca lo vigilaba porque confiaba en mí. Quizás tenga mensajes, correos electrónicos. No, me interrumpió Ricardo con firmeza. No intentes acceder a su teléfono ni a sus cuentas. Eso sería ilegal y podría perjudicar el caso. Dejaremos que la investigación policial, si procede, se encargue de eso. Nosotros nos ceñiremos a lo que puedes probar con documentos oficiales. Tenía razón, por supuesto. La tentación de convertirme en detective era fuerte, pero debía mantenerme dentro de la legalidad. Ya bastante había perdido como para arriesgarme a perder también la batalla legal por cometer errores de procedimiento.
Esa tarde fuimos juntos a la comisaría del distrito. Presentamos la denuncia formal ante un inspector llamado Vargas, un hombre de unos 40 y tantos años, con aspecto de haber visto demasiadas miserias humanas. Escuchó mi relato con expresión impasible, tomando notas ocasionales. «Señor Ortega, comprendo su situación y es lamentable», comentó cuando terminé. «El problema es que en casos de procuración familiar, la línea entre el uso autorizado y el abuso es difusa. Sin embargo, el intento de préstamo fraudulento es más claro. Vamos a abrir una investigación. Necesitaré que me facilite copias de toda la documentación bancaria, los informes médicos que demuestran que el dinero era para su tratamiento, y cualquier comunicación escrita entre usted y su hijo donde se mencione el propósito de esos fondos». Le entregué copias de todo lo que llevaba. El inspector Vargas las revisó meticulosamente, asintiendo de vez en cuando. «Vamos a citar a su hijo para declaración. Eso llevará aproximadamente una semana. Mientras tanto, le recomiendo que no tenga contacto directo con él. Cualquier conversación podría complicar el procedimiento». Salimos de la comisaría cuando el sol comenzaba a ponerse. Ricardo me acompañó hasta mi coche, un viejo Seat León que había comprado de segunda mano años atrás. Antes de despedirnos, me puso una mano en el hombro. «Julián, ¿cómo estás realmente? Y no me hables del caso legal. ¿Cómo estás tú?». La pregunta me desarmó. Había estado tan concentrado en los procedimientos, en los documentos, en construir mi defensa, que no me había detenido a procesar emocionalmente lo que estaba viviendo. Mi hijo me había robado. Mi hijo me había insultado. Mi hijo había intentado endeudarme después de dejarme sin nada. Y yo estaba a punto de denunciarlo penalmente, de destruir su vida profesional, de asegurarme de que jamás heredara lo que yo había construido con 40 años de trabajo. «No lo sé», admití con voz quebrada. «Siento como si hubiera enterrado a Diego junto a Remedios, como si los hubiera perdido a ambos, pero al mismo tiempo estoy furioso, Ricardo, más furioso de lo que he estado nunca en mi vida, y asustado, porque mi corazón sigue fallando y ahora no tengo dinero para arreglarlo». «Vamos a buscar alternativas», prometió Ricardo. «Hablaré con algunos contactos en hospitales públicos a ver si podemos acelerar tu entrada en lista de espera. Y respecto a Diego, lo que hiciste hoy fue necesario. Doloroso, pero necesario. Nadie tiene derecho a destruir tu vida, ni siquiera tu propio hijo». Esa noche, de vuelta en mi apartamento vacío, saqué mi teléfono móvil y revisé los mensajes bloqueados de Diego. Había 17. Los leí todos, uno tras otro, viendo cómo su tono pasaba de la justificación a la súplica y finalmente a la rabia. El último, enviado esa misma tarde, decía: «Eres un viejo rencoroso. Te vas a morir solo y amargado. Espero que estés contento». Lo leí 3 veces, sintiendo cómo cada palabra se clavaba como un alfiler. Pero también sentí algo más, la confirmación de que estaba tomando las decisiones correctas. Guardé el teléfono, me serví un vaso de agua y tomé mis medicamentos para el corazón. La pastilla azul para la presión, la blanca para el ritmo cardíaco, la pequeña amarilla que evitaba los coágulos. Cada una representaba un día más de vida que Diego había intentado arrebatarme. Me fui a dormir esa noche sabiendo que había dado los primeros pasos para protegerme. El testamento estaba cambiado, la denuncia presentada, la procuración revocada, pero también sabía que esto apenas comenzaba y que lo más difícil estaba por venir. El enfrentamiento cara a cara, cuando Diego descubriera que yo no era el viejo patético que él creía, sino un padre que había decidido que su dignidad y su supervivencia valían más que mantener una farsa familiar. El 29 de marzo, exactamente 2 semanas después de descubrir el robo, sonó el timbre de mi apartamento a las 7 de la tarde. No esperaba visitas. Desde la confrontación con Diego, mi vida social se había reducido a llamadas ocasionales de Ricardo, actualizándome sobre el proceso legal, y visitas al cardiólogo que cada vez traían peores noticias. Miré por la mirilla y sentí que el estómago se me encogía. Diego estaba ahí, pero no venía solo. A su lado estaban Natalia y, lo que me partió el alma, el pequeño Mateo.
Mi nieto llevaba puesta su camiseta del Barcelona, esa que yo le había regalado en su último cumpleaños, y sostenía algo en las manos que no alcanzaba a distinguir desde mi posición. No quería abrir. Cada fibra de mi ser me gritaba que los dejara afuera, que mantuviera los límites que había establecido. Pero Mateo estaba ahí, inocente de toda esta podredumbre familiar, y no podía rechazar a mi nieto. Abrí la puerta despacio, sin quitar la cadena de seguridad. «¿Qué queréis?», pregunté, dirigiéndome directamente a Diego, pero sin poder evitar que mis ojos se desviaran hacia Mateo. «Papá, por favor, necesitamos hablar», comenzó Diego. Su voz sonaba cansada, derrotada. Tenía ojeras profundas y había perdido peso visiblemente. «Mateo quería verte. Llevamos 2 semanas sin traerlo y pregunta por ti todos los días». Natalia se adelantó ligeramente, con esa sonrisa dulce que siempre había usado conmigo, pero que ahora me parecía completamente artificial. «Julián, por favor, dejemos que el niño entre al menos. Ha hecho algo para ti». Miré a Mateo. El pequeño me observaba con esos ojos enormes color miel, tan parecidos a los de su abuela Remedios que dolía mirarlos. Sostenía un papel doblado en las manos. Quité la cadena y abrí la puerta completamente. «Mateo puede entrar. Vosotros 2 os quedáis ahí». Diego apretó la mandíbula pero no protestó. Natalia empujó suavemente al niño hacia adelante. Mateo entró despacio, mirando alternativamente el papel en sus manos y mi cara. «Hola, abuelito», susurró con voz temblorosa. «Te hice un dibujo». Me arrodillé con dificultad, sintiendo cómo mis rodillas protestaban para quedar a su altura. Mateo me extendió el papel. Lo desdoblé cuidadosamente y vi un dibujo hecho con crayones de colores. 2 figuras tomadas de la mano, una alta y una pequeña, con un sol amarillo enorme sobre sus cabezas. Arriba, con letras infantiles torcidas, decía: «Abuelo, perdón, te quiero». El corazón se me hizo pedazos. Mateo no tenía ni idea de por qué estaba escribiendo eso. No entendía nada de dinero robado, apuestas, traiciones. Solo sabía que algo había separado a su abuelo de su familia y que sus padres le habían dicho que dibujara esto. «Es muy bonito, campeón», logré decir, tragándome el nudo en la garganta. «Pero tú no tienes que pedirme perdón por nada, ¿lo entiendes? Tú no hiciste nada malo». Mateo asintió, aunque la confusión en su rostro dejaba claro que no comprendía realmente. Entonces, con esa espontaneidad brutal de los niños, preguntó: «Entonces, ¿por qué mamá dice que tengo que pedirte perdón para que no estés enfadado con papá?» Ahí estaba. La confirmación de lo que ya sabía. Habían usado a este niño inocente como herramienta emocional, ensayando sus palabras, preparando el dibujo, todo calculado para ablandarme. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que tuve que cerrar los ojos y contar hasta 10 para no estallar delante de Mateo. «Ve al salón, campeón», le dije suavemente. «Enciende la televisión, busca tus dibujos animados. Los adultos necesitamos hablar un momento». Mateo obedeció, aliviado probablemente de escapar de la tensión que ni siquiera él podía comprender del todo. En cuanto desapareció por el pasillo, me incorporé y salí al rellano donde Diego y Natalia esperaban. Cerré la puerta tras de mí para que Mateo no escuchara lo que estaba a punto de decir. «¿Cómo os atrevéis?». Las palabras salieron en un siseo controlado, bajo pero cargado de furia. «¿Cómo os atrevéis a usar a ese niño, a hacerle ensayar disculpas por pecados que no son suyos?» «Papá, yo no...», comenzó Diego. «Cállate, no he terminado». Mi voz había subido de volumen a pesar de mis esfuerzos por controlarla. «Mateo tiene 8 años, no entiende nada de lo que está pasando. Y vosotros lo arrastráis aquí, le hacéis dibujar cartas de perdón, le enseñáis a mentir y manipular como habéis hecho vosotros. ¿Eso es lo que queréis? ¿Convertirlo en otro Diego?». Natalia, que hasta ese momento había mantenido su máscara de dulzura, dejó que se resquebrajara. «No es manipulación, Julián. Es un niño que echa de menos a su abuelo y no entiende por qué de repente ya no puede verte. ¿Qué se supone que debíamos decirle? ¿Que su abuelo nos odia? Debíais decirle la verdad. Que su padre robó 80.000 euros que necesitaba para no morirme.
Eso debíais decirle. Diego dio un paso adelante, con las manos levantadas en un gesto apaciguador que me resultó insultante. Papá, por favor, baja la voz. Los vecinos van a oír. Mira, sé que cometí un error terrible. Lo reconozco. Tengo un problema con las apuestas, necesito ayuda, lo entiendo ahora. Pero podemos arreglarlo. He estado investigando programas de rehabilitación, terapias. ¿Programas de rehabilitación? Repetí con incredulidad. Diego, intentaste sacar un préstamo fraudulento a mi nombre 3 días después de robarme todo lo que tenía. ¿Eso es reconocer que tienes un problema? ¿O es simplemente continuar robando? El silencio que siguió fue denso. Diego palideció visiblemente. Natalia lo miró con expresión de shock genuino, y por primera vez me pregunté si ella realmente sabía todo lo que su marido había hecho. ¿Un préstamo?, susurró Natalia. Diego, me dijiste que solo había sido lo de la cuenta de ahorros. Me prometiste que... Natalia, déjame explicar, comenzó Diego, pero yo lo interrumpí. 15.000 euros. Solicitó un préstamo de 15.000 euros usando mi firma digital falsificada. El banco lo rechazó automáticamente porque mi perfil crediticio no calificaba, pero lo intentó. Y ahora viene aquí, trayendo a su hijo como escudo humano, hablando de programas de rehabilitación, como si eso borrara lo que hizo. Saqué del bolsillo de mi chaqueta los documentos que había traído del banco. Los había guardado específicamente para este momento, sabiendo que eventualmente Diego intentaría algo así. Se los mostré, las hojas oficiales con el sello del banco, la solicitud de préstamo, la firma falsificada que cualquiera con ojos podía ver que no coincidía exactamente con mi rúbrica real. Natalia tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó, y vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a algo que podría haber sido asco o simplemente desilusión profunda. Miró a su marido como si lo viera por primera vez. «Me mentiste», le dijo con voz plana. «Me dijiste que solo habías tenido una recaída, un error de una noche. Pero esto es sistemático, planeado». Diego intentó tomar su mano, pero ella se apartó. La grieta entre ellos era visible ahora, y parte de mí se preguntó si Natalia realmente había sido cómplice o simplemente otra víctima de las mentiras de Diego. «Marchaos de mi casa», dije con cansancio súbito. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba disipando, dejándome agotado. «Llevad a Mateo y marchaos, y no volváis a usar a ese niño como peón en vuestros juegos». «Papá, espera». Diego trató nuevamente, con desesperación evidente en su voz. «La policía me ha citado para declarar pasado mañana. Si retiras la denuncia ahora, te juro que encontraré la manera de devolverte el dinero. Venderé el coche, pediré préstamos a amigos, lo que sea necesario». «¿Préstamos a amigos?». Una risa amarga escapó de mi garganta. «¿Para devolverme cuánto, Diego? ¿1.000 euros? ¿5.000? Perdiste 80.000 en apuestas, más otros 23.000 que me fuiste sacando a lo largo de 4 años sin que yo me diera cuenta. 103.000 euros en total. ¿Tus amigos tienen 103.000 euros para prestarte?». El número dicho en voz alta pareció impactarlo. Vi cómo hacía el cálculo mentalmente, cómo la magnitud real de lo que había hecho se asentaba sobre él como una losa. «No sabía que... no llevaba la cuenta de...». Tartamudeó. No llevabas la cuenta porque no te importaba. Cada vez que metías la mano en mi bolsillo, justificabas la siguiente vez. Un poco más, hasta que me dejaste sin nada. Y aún así, intentaste sacar más». Natalia seguía sosteniendo los documentos del préstamo, mirándolos como si contuvieran alguna respuesta que ella necesitaba desesperadamente encontrar. Finalmente habló, y su voz sonó quebrada. «Julián, nosotros... yo no sabía todo esto, te lo juro. Diego me dijo que había perdido dinero en apuestas, pero nunca mencionó que era tanto ni que intentó... esto». Agitó los papeles. «Eso ya no importa, Natalia. Lo que importa es que no voy a retirar la denuncia. Mañana tengo cita con mi cardiólogo para explicarle que no puedo pagar la operación y ver qué alternativas tengo.
alternativas que probablemente signifiquen meses o años de espera que mi corazón quizás no me dé. Así que no voy a retirar nada. Diego va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Me despedirán, susurró Diego. Si esto sale a la luz, el banco me despedirá. Trabajo manejando dinero. Una acusación de fraude financiero significa el fin de mi carrera. Lo miré directamente a los ojos. Debiste pensar en eso antes de apostar con mi vida. En ese momento, Mateo asomó la cabeza por la puerta entreabierta. Abuelito, ¿ya puedo irme con papá y mamá? Tengo hambre. La inocencia de esa pregunta, el simple recordatorio de que en medio de toda esta devastación había un niño que solo quería cenar, me destrozó de una manera que ninguna de las traiciones de Diego había logrado. Sí, campeón, vete con ellos. Me agaché nuevamente a su altura, ignorando el dolor en mis rodillas. Mateo, quiero que sepas algo. Pase lo que pase entre los adultos, yo siempre seré tu abuelo. Siempre estaré aquí para ti. ¿De acuerdo? Mateo asintió y me abrazó con esos brazos pequeños, pero sorprendentemente fuertes. Lo sostuve un momento, grabando en mi memoria el olor de su champú infantil, el peso de su cuerpecito contra mi pecho. Luego lo solté suavemente. Diego y Natalia recogieron a Mateo en silencio. Antes de irse, Diego se volvió una última vez. «Papá, por favor, no hay nada más que hablar. Os veré en comisaría cuando tengáis que declarar». Los vi alejarse por el pasillo. Mateo entre sus padres, completamente ajeno al hecho de que acababa de ser testigo del colapso definitivo de nuestra familia. Cuando desaparecieron en el ascensor, volví a mi apartamento y cerré la puerta con llave. El dibujo de Mateo seguía sobre la mesa del salón. Lo recogí y lo miré largo rato. En dos figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo. Una imagen de felicidad tan simple, tan pura, tan imposible ahora. Lo guardé en un cajón, junto con otras cosas que había decidido conservar. Fotografías viejas, cartas de remedios, recuerdos de una vida que parecía haber pertenecido a otra persona, y me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, encontraría la manera de proteger a Mateo de convertirse en otro Diego. Aunque eso significara destruir completamente la relación con mi hijo, aunque significara morir sabiendo que había roto mi propia familia, lo haría. Porque algunas batallas valen la pena pelear, incluso cuando sabes que te van a costar todo. El 5 de abril amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo quisiera reflejar el peso de lo que estaba por venir. Ricardo me había citado en su despacho a las 10 de la mañana para ultimar los detalles antes de la reunión que habíamos convocado formalmente. No era una simple charla familiar. Era un acto legal, con testigos, grabaciones y consecuencias oficiales. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada, incapaz de quedarme en casa esperando. Ricardo ya estaba allí, revisando documentos sobre su escritorio con esa meticulosidad que lo caracterizaba. Me ofreció café que esta vez sí acepté. Necesitaba algo caliente que calmara el temblor en mis manos, que no era solo por los nervios, sino también por la medicación cardíaca que había aumentado tras mi última consulta con el doctor Navarro. «Julián, antes de que lleguen, repasemos el procedimiento», comenzó Ricardo mientras disponía los documentos en orden cronológico sobre la mesa de reuniones. «Esta no es una negociación, es una notificación formal de las acciones legales que has tomado. Diego y Natalia han sido citados oficialmente como parte del proceso de denuncia penal. Yo estaré presente como tu representante legal y como albacea de tu nuevo testamento. Todo lo que se diga aquí quedará registrado», señaló la grabadora digital en el centro de la mesa. Era un aparato pequeño, pero su presencia resultaba intimidante, un recordatorio de que ya no estábamos en el terreno de los arreglos familiares privados, sino en el territorio de lo legal e irreversible. A las 10:15 sonó el interfono. Diego y Natalia habían llegado. La secretaria de Ricardo los hizo pasar a la sala de reuniones. Diego vestía el mismo traje arrugado que había llevado en su última visita a mi apartamento, como si no hubiera tenido energía ni para cambiarse de ropa en estos días. Natalia llevaba un vestido oscuro y el pelo recogido, con aspecto de haber llorado recientemente.
Ambos evitaron mirarme directamente cuando entraron. Ricardo les indicó que tomaran asiento al otro lado de la mesa. La disposición no era accidental. Ellos dos juntos en un lado, Ricardo y yo en el otro, como en un juicio, porque eso era exactamente lo que estaba sucediendo. «Gracias por venir», comenzó Ricardo con tono profesional y frío. «Esta reunión ha sido convocada para notificarles formalmente de las acciones legales que el señor Julián Ortega Vidal ha iniciado contra Diego Ortega Molina y para presentar evidencia documentada de los hechos que motivan dichas acciones». Diego tragó saliva audiblemente. Natalia entrelazó sus dedos sobre la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ricardo activó la grabadora. Es 5 de abril de 2024, las 10:20 de la mañana. Presentes: Julián Ortega Vidal, Diego Ortega Molina, Natalia Campos Ruiz de Ortega y yo, Ricardo Morales Soto, actuando como representante legal del señor Ortega Vidal. Esta reunión queda registrada como parte del procedimiento legal en curso. Extendió sobre la mesa el primer conjunto de documentos, extractos bancarios con marcadores amarillos señalando cada transferencia no autorizada. 3.500 euros en octubre de 2020, 2.000 en enero de 2021, 1.800 en abril, y así sucesivamente, una letanía de pequeños robos que sumaban una fortuna. Durante el periodo comprendido entre octubre de 2020 y marzo de 2024, se realizaron 18 retiros y transferencias no autorizadas desde la cuenta del señor Ortega Vidal, totalizando 23.000 euros, expuso Ricardo con voz firme. Estos movimientos fueron ejecutados usando una procuración otorgada específicamente para emergencias médicas, no para uso discrecional. Diego abrió la boca para hablar, pero Ricardo levantó una mano. Señor Ortega Molina, tendrá oportunidad de hacer declaraciones al final. Por favor, permítame completar la presentación de evidencias. Continuó con el segundo conjunto. La transferencia final de 50.000 euros el 12 de marzo, el vaciado de la caja fuerte por 30.000 y finalmente el intento de préstamo fraudulento del 13 de marzo. Este último documento lo colocó directamente frente a Diego, donde la falsificación de firma era evidente incluso para un ojo no entrenado. El 13 de marzo de 2024, un día después de vaciar completamente las cuentas del señor Ortega Vidal, se realizó un intento de obtener un préstamo personal de 15.000 euros usando documentación falsificada, continuó Ricardo. La solicitud fue rechazada por el banco por motivos técnicos, no porque el solicitante desistiera voluntariamente. Esto constituye un intento de fraude documental independiente de la apropiación indebida de fondos. Veí cómo Natalia miraba a Diego con expresión de horror creciente. Quedaba claro que ella no había sabido esta parte, o al menos no en su totalidad. Diego mantenía la vista fija en la mesa, las manos apretadas en puños sobre sus rodillas. Ricardo sacó entonces otro documento, este encabezado por el logo de la Clínica Universitaria de Madrid. Estos son los informes médicos del señor Ortega Vidal que demuestran que sufre de insuficiencia cardíaca avanzada. El tratamiento recomendado es una cirugía de reemplazo valvular con costo estimado de 80.000 euros en clínica privada. La fecha límite recomendada por los especialistas para realizar esta intervención era mayo de 2024. Sin esta operación, la esperanza de vida del señor Ortega Vidal se reduce significativamente. Las palabras flotaron en el aire como sentencias. Natalia se llevó una mano a la boca. Diego finalmente levantó la vista, y por primera vez desde que había entrado me miró directamente. Vi en sus ojos algo que podría haber sido remordimiento, o simplemente el pánico de comprender realmente lo que había hecho. «Diego», dije entonces, rompiendo mi silencio. Mi voz sonó más ronca de lo que pretendía. «Tú sabías todo esto. Sabías que ese dinero era para mantenerme con vida. Te lo expliqué hace casi un año, cenando en mi casa. Estaba Natalia, estaba Mateo. Te mostré los papeles del doctor Navarro. Te dije exactamente para qué estaba ahorrando y por qué era tan importante. Papá, yo...» comenzó.
Pero yo levanté la mano igual que había hecho Ricardo antes. No, has tenido semanas para hablar. Ahora me toca a mí. Respiré profundamente, sintiendo el peso irregular de mi corazón enfermo en el pecho. No perdiste 80.000 euros en una mala noche de apuestas. Me robaste sistemáticamente durante 4 años. Cada vez que venías a mi casa, cada abrazo, cada te quiero papá, era una mentira mientras metías la mano en mi cuenta bancaria. Y cuando eso no fue suficiente, intentaste endeudarme falsificando mi firma. Diego bajó la cabeza nuevamente. Sus hombros comenzaron a temblar ligeramente. Lo que más me duele, continué, sintiendo cómo las palabras se atascaban en mi garganta, no es el dinero. Es que cuando te confronté, cuando te mostré lo desesperado que estaba, me llamaste viejo patético. Me dijiste que dejara el drama, como si estar aterrado por mi propia muerte fuera una exageración, como si 40 años de trabajo que perdiste en apuestas no significaran nada. Ricardo colocó el último documento sobre la mesa. Era el Nuevo Testamento, sellado y registrado oficialmente. Como consecuencia de estos actos, el señor Ortega Vidal ha tomado varias decisiones legales irrevocables. Primera, la procuración ha sido revocada permanentemente. Segunda, se ha presentado denuncia penal por apropiación indebida y falsificación de documentos ante la Policía Nacional, actualmente bajo investigación. Tercera, el testamento del señor Ortega Vidal ha sido modificado. La mención del testamento hizo que Diego levantara la cabeza bruscamente. ¿Modificado cómo? Has sido desheredado de todo excepto la legítima estricta que la ley española te garantiza, respondió Ricardo sin emoción. 1/3 de la herencia. Los 2/3 restantes han sido destinados a un fideicomiso educativo para tu hijo Mateo, administrado por mí como albacea independiente. Ni tú ni tu esposa podréis acceder a esos fondos bajo ninguna circunstancia. Mateo recibirá el capital completo cuando cumpla 25 años. El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, la lluvia golpeando contra las ventanas, incluso la respiración agitada de Diego. ¿Por qué Natalia?, preguntó finalmente Diego con voz quebrada. Ella no hizo nada. Porque el fideicomiso está diseñado para proteger a Mateo, intervine. No para castigar a Natalia específicamente, pero no voy a arriesgarme a que ese dinero termine siendo usado para pagar tus deudas de apuestas o cualquier otro agujero financiero en el que te metas. Mateo es inocente en todo esto. Él merece un futuro que tú no puedas destruir. Natalia habló por primera vez con voz temblorosa. Julián, yo de verdad no sabía la magnitud de todo esto. Diego me dijo que tenía un problema con las apuestas, que había perdido dinero, pero nunca mencionó que eran tus ahorros médicos. Nunca dijo nada sobre falsificar documentos. La miré largo rato, intentando discernir si decía la verdad o si era otra actuación. Finalmente, decidí que no importaba. Natalia, tú viste los signos, las mentiras, el nerviosismo, las deudas que no cuadraban. Quizás no sabías todo, pero sabías que algo no estaba bien. Y elegiste mirar hacia otro lado. Ella comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún sonido. Diego se puso de pie abruptamente, haciendo rechinar la silla contra el suelo. Papá, por favor, sé que lo arruiné todo. Sé que no hay excusa para lo que hice, pero soy tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad vas a destruir mi vida por completo? Me levanté también, más lentamente, sintiendo cada uno de mis 63 años en los huesos cansados. Diego, tú destruiste tu propia vida cuando decidiste apostar con la mía. Yo solo estoy protegiendo lo poco que me queda. Si esto sale a la luz, perderé mi trabajo. El banco no tolera empleados con acusaciones de fraude. No podré conseguir trabajo en el sector financiero nunca más. Perderemos la casa, el coche, todo. Debiste pensar en eso antes, respondió Ricardo con firmeza. Las consecuencias de actos criminales incluyen pérdida de empleo y reputación. Eso no es responsabilidad del señor Ortega Vidal.
Diego se volvió hacia mí con desesperación evidente. «Papá, te lo suplico, retira la denuncia. Encontraré la manera de devolverte el dinero, lo juro por lo que más quieras. Entraré en rehabilitación, haré terapia, lo que sea necesario. Pero no me hagas esto». «¿Que no te haga qué, Diego? Que no te haga responsable de tus actos. Que no defienda mi propia vida. Sigo siendo tu hijo. No». La palabra salió con una calma definitiva que me sorprendió incluso a mí mismo. Mi hijo murió cuando me miró a los ojos, sabiendo que me estaba condenando a muerte, y me llamó viejo patético. La persona que está frente a mí ahora es un extraño que comparte mi apellido y mi ADN, pero no mi sangre. No donde importa. Diego se derrumbó. Literalmente se dobló sobre sí mismo, sollozando con una intensidad que habría resultado conmovedora si no hubiera sido por todo lo que había hecho. Natalia se acercó a él, rodeándolo con sus brazos en un gesto automático de consuelo conyugal, pero sus propios ojos estaban perdidos, como si ella también estuviera procesando el colapso de su propia realidad. Ricardo comenzó a recoger los documentos metódicamente. La reunión ha cumplido su propósito. Las notificaciones formales han sido efectuadas. El proceso legal seguirá su curso. Señor Ortega Molina, recibirá citación oficial de la Policía Nacional en los próximos días para prestar declaración formal. Diego se enderezó lentamente, limpiándose la cara con las manos. Me miró una última vez, y en sus ojos vi una mezcla de rabia, dolor y algo que podría haber sido aceptación. «Vas a morir solo y amargado», dijo con voz plana, «sin familia, sin nadie. Y cuando estés en tu lecho de muerte, te arrepentirás de esto». «Puede ser», respondí con tranquilidad, «pero moriré con dignidad. Moriré sabiendo que no permití que mi propio hijo me destruyera sin consecuencias. Y eso, Diego, vale más que cualquier ilusión de familia feliz que podríamos fingir a partir de ahora». Ricardo los acompañó a la puerta. Cuando se fueron, la sala de reuniones quedó en silencio absoluto, solo interrumpido por el zumbido bajo de la grabadora que seguía funcionando. Ricardo la apagó finalmente y se sentó pesadamente en su silla. «Eso fue brutal», comentó con cansancio. «¿Estás bien?» Pensé en la pregunta largo rato. ¿Estaba bien? Mi hijo me había robado, mentido, traicionado de todas las formas posibles. Yo acababa de desheredarlo, denunciarlo penalmente y básicamente expulsarlo de mi vida para siempre. Mi corazón seguía fallando. Mi esperanza de operarme pronto se había esfumado y probablemente moriría antes de lo previsto. Pero por primera vez en semanas sentía algo parecido a la paz. «No», admití finalmente, «no estoy bien, pero estoy en lo correcto, y por ahora eso tendrá que ser suficiente». Los meses siguientes transcurrieron con esa lentitud dolorosa que caracteriza a los procesos legales y a los corazones rotos. El verano de 2024 llegó con su calor sofocante, y yo lo viví desde la ventana de mi apartamento, cada día más pequeño y sencillo que el anterior. En junio tomé la decisión más difícil después de desheredar a Diego: vender la casa familiar. Aquella vivienda de 3 habitaciones en las afueras de Madrid, donde había criado a mi hijo, donde Remedios había plantado rosales en el jardín, donde celebramos cumpleaños y navidades durante décadas. Cada rincón contenía fantasmas de felicidad que ahora me resultaban insoportables. La vendí por 190.000 euros, bastante por debajo del valor de mercado, porque necesitaba liquidez rápida y no tenía fuerzas emocionales para negociar. Con ese dinero hice 3 cosas. Primero, pagué todas mis deudas pendientes, que no eran muchas pero querían dejar las cuentas limpias. Segundo, aparté 50.000 euros para intentar costear la cirugía cardíaca en el sistema público con algún tipo de complemento privado que el doctor Navarro me había sugerido. Y tercero, lo más importante para mí, creé el fondo educativo para Mateo que había prometido. 80.000 euros en un fideicomiso que Ricardo administraría hasta que mi nieto cumpliera 25 años. Me mudé a un apartamento de una habitación en un barrio más modesto, un 4º piso sin ascensor, que mis rodillas protestaban cada vez que subía las escaleras.
pero que costaba una fracción de lo que pagaba antes. Los primeros días en ese espacio reducido fueron extraños. Mis pertenencias, acumuladas durante 63 años de vida, apenas cabían. Tuve que deshacerme de muebles, libros, recuerdos. Fue como pelar capas de mi propia historia hasta quedar reducido a lo esencial. El proceso penal contra Diego avanzó con la implacable maquinaria de la justicia española. En julio, el inspector Vargas me informó que habían encontrado evidencias adicionales durante la investigación. Al revisar los registros bancarios de Diego, descubrieron un patrón de apuestas online que databa de 3 años atrás, mucho antes de lo que él había admitido. Miles de transacciones pequeñas, la mayoría perdedoras, algunas ganadoras que solo alimentaban el ciclo. Los investigadores estimaron que Diego había apostado en total cerca de 150.000 euros en esos 3 años. ¿De dónde había sacado el resto del dinero? Aparte de lo que me robó, seguía siendo un misterio que probablemente involucraba préstamos personales y deudas ocultas. En agosto recibí una carta del Departamento de Recursos Humanos del banco donde Diego trabajaba. Habían sido notificados de la investigación penal y, siguiendo protocolo estándar para empleados en posiciones de confianza financiera, lo habían suspendido sin sueldo mientras se resolvía el caso. La carta era formal y fría, pero entre líneas podía leer la sentencia. Diego jamás volvería a trabajar en banca. Su carrera, que tanto le había costado construir, estaba destruida. No sentí satisfacción al leerlo, solo un vacío profundo, como si estuviera leyendo sobre la desgracia de un extraño. El doctor Navarro consiguió incluirme en un programa especial del Hospital La Paz para pacientes cardíacos urgentes sin recursos suficientes. La operación no sería inmediata como en la clínica privada, pero tampoco tendría que esperar los 2 años estimados inicialmente. Me programaron para octubre, apenas unos meses. El alivio que sentí fue casi físico, como si mi pecho pudiera respirar más hondo por primera vez en medio año. Septiembre trajo una visita inesperada. Un sábado por la tarde, mientras organizaba algunas cajas que aún no había desempacado completamente, sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a Natalia sola, con aspecto demacrado y cansado. Dudé antes de abrir. Nuestra última interacción había sido en el despacho de Ricardo, rodeada de acusaciones y documentos legales. Pero algo en su postura derrotada me hizo quitar el cerrojo. Entró despacio, mirando el apartamento pequeño, con expresión de sorpresa mal disimulada. Debía estar comparándolo mentalmente con la casa familiar que había conocido durante años. «Julián, gracias por recibirme», comenzó sin sentarse, quedándose de pie cerca de la puerta, como si no se sintiera con derecho a entrar del todo. «Sé que no tengo ningún derecho a venir aquí después de todo, pero necesitaba que supieras algo». La miré sin decir nada, esperando. «Me estoy divorciando de Diego», continuó con voz temblorosa. «Los papeles están en trámite. No puedo seguir con alguien que mintió tanto, que destruyó tanto. Y especialmente no puedo exponer a Mateo a ese ambiente». Asentí lentamente. No era sorprendente, aunque sí era rápido. Apenas habían pasado 5 meses desde el inicio de todo. «Diego no está bien», prosiguió. «Después de perder el trabajo, de que iniciaran el proceso penal, algo se rompió en él. Está en terapia por orden judicial, en un programa de adicción al juego, pero creo que es demasiado tarde. Ha tocado fondo de una manera que no sé si podrá recuperarse». «¿Por qué me cuentas esto, Natalia?», pregunté finalmente. Ella se mordió el labio, luchando visiblemente con sus emociones. «Porque quiero que sepas que yo no sabía. Sé que dijiste que había visto señales y mirado hacia otro lado, y tienes razón en parte, pero juro por Mateo que no sabía sobre el dinero de tu operación. Si lo hubiera sabido, si hubiera comprendido que Diego literalmente te estaba robando la vida, lo habría detenido». «¿Me habrías avisado?», pregunté con genuina curiosidad. «¿Habrías traicionado a tu marido por mí?». La pregunta la dejó sin palabras. Después de un largo silencio, respondió honestamente: «No lo sé, y eso me avergüenza, pero ahora, mirando hacia atrás, veo todas las cosas que ignoré, todas las excusas que acepté. Fui cobarde,
Y Mateo está pagando el precio de tener padres que fallaron completamente. La mención de Mateo me atravesó. Mi nieto, ese niño inocente de 8 años que no entendía por qué su familia se había desintegrado de repente. ¿Cómo está Mateo?, pregunté suavemente. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Pregunta por ti constantemente. No entiende por qué no puede verte. Le he explicado que los adultos a veces tienen problemas, pero es demasiado pequeño para comprender. Dibuja constantemente, siempre las mismas imágenes. Tú y él, tomados de la mano. Es como si intentara dibujar de vuelta lo que perdió. Sentí que mi propio corazón defectuoso se partía un poco más. Natalia, yo nunca quise alejarme de Mateo, pero no puedo tener contacto con Diego, y vosotros sois una unidad familiar. Ya no lo somos, me interrumpió. Por eso vine. Quería preguntarte si cuando el divorcio esté finalizado, cuando esté claro que Diego y yo somos entidades separadas, ¿considerarías permitir que Mateo te visite, con mi supervisión, bajo las condiciones que pongas? Pero él necesita a su abuelo, Julián, y creo que tú también lo necesitas a él. La propuesta me tomó completamente desprevenido. Había asumido que cortar con Diego significaba perder a Mateo también, que ese era parte del precio que debía pagar por defender mi dignidad. La posibilidad de recuperar, aunque fuera una pequeña conexión con mi nieto, era como oxígeno para un hombre que se estaba asfixiando. Lo pensaré, dije finalmente, sin querer comprometerme inmediatamente, pero tampoco cerrando la puerta. Cuando el divorcio sea definitivo, cuando las cosas se hayan asentado, hablaremos. Natalia asintió, limpiándose las lágrimas. Gracias, es más de lo que merezco. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, el dinero del fideicomiso para Mateo. Quiero que sepas que jamás intentaré tocarlo. Está bien protegido legalmente, lo sé, pero quiero que sepas que respeto completamente tu decisión. Ese dinero es para el futuro de Mateo, no para arreglar los desastres de su padre. Después de que se fuera, me quedé mucho tiempo mirando la puerta cerrada, procesando la conversación. El mundo no era tan blanco y negro como había querido creer. Natalia no era una villana calculadora, solo una mujer que había tomado malas decisiones y estaba intentando rectificar. Y Mateo, mi pequeño Mateo, seguía siendo inocente de todos los pecados de los adultos. En octubre, tal como prometió el doctor Navarro, me operaron. La cirugía duró 6 horas. Ricardo estuvo en la sala de espera todo ese tiempo, según me contó después, leyendo periódicos viejos y tomando café horrible de máquina. Cuando desperté en recuperación, él era el primer rostro que vi. «Bienvenido de vuelta, viejo amigo», dijo con una sonrisa cansada. «Los médicos dicen que todo salió perfectamente. Tienes una válvula nueva y probablemente otros 15 o 20 años por delante si te cuidas». 15 o 20 años, tiempo que Diego había intentado arrebatarme. Tiempo que ahora podría usar para reconstruir lo que quedaba de mi vida. La recuperación fue lenta pero constante. 3 semanas en el hospital, luego 2 meses de rehabilitación cardíaca. Aprendí a caminar distancias cortas sin quedarme sin aire, a subir las escaleras de mi apartamento sin sentir que el pecho me iba a explotar. Mi cuerpo, ese vehículo que había maltratado durante 40 años de conducir camiones, comenzó a sanar. En diciembre, casi un año después de que todo comenzara, recibí la notificación oficial. El juicio penal contra Diego estaba programado para febrero de 2025. Los cargos eran apropiación indebida agravada y falsificación de documentos. La fiscalía pedía 3 años de prisión y la devolución completa de los fondos sustraídos. Las probabilidades de que Diego pudiera devolver 103.000 euros siendo desempleado y divorciándose eran nulas, pero el principio legal quedaba establecido. Ricardo me explicó que probablemente no vería la cárcel siendo delincuente primario y considerando las circunstancias. Más probable era una condena suspendida con libertad condicional, pero el antecedente penal quedaría en su registro permanentemente. Nunca podría trabajar en finanzas, en educación, en cualquier posición de confianza.
Su vida, tal como la había conocido, había terminado. Debería haber sentido victoria, pero solo sentía cansancio. El 24 de diciembre, Nochebuena, estaba solo en mi apartamento cuando sonó el teléfono. Era Natalia. Julián, sé que es una fecha difícil y probablemente quieres estar solo, pero Mateo me pidió que te llamara. Quiere desearte feliz Navidad. Escuché ruido de fondo, luego la voz aguda de mi nieto. «¿Abuelito? ¿Eres tú?» «Hola, campeón», logré decir con voz ahogada. «¡Feliz Navidad! Abuelito, te extraño mucho. Mamá dice que pronto podré visitarte, ¿es verdad?» Miré alrededor de mi apartamento pequeño, a las pocas decoraciones navideñas que había puesto más por costumbre que por entusiasmo. Pensé en todos los diciembres pasados, en la casa llena de familia, en Diego niño abriendo regalos con esa alegría pura que ahora parecía haber pertenecido a otra vida completamente. «Sí, Mateo, es verdad. Muy pronto podrás venir a visitarme. Y jugaremos a las cartas como antes. Jugaremos a las cartas, veremos partidos de fútbol, haremos todo lo que quieras». Escuché su risa, ese sonido cristalino de felicidad infantil, y comprendí algo fundamental. Había perdido a mi hijo, había perdido mi salud temporalmente, había perdido mi casa y gran parte de mi patrimonio, pero no había perdido mi dignidad. No había permitido que la traición me convirtiera en víctima permanente. Y ahora, contra todo pronóstico, tenía una segunda oportunidad con Mateo. Después de colgar me serví una copa pequeña de vino que el médico me había autorizado para ocasiones especiales. Brindé solo, en mi cocina diminuta, por las batallas peleadas y ganadas, por la dignidad recuperada, por los años que me quedaban por delante. Al día siguiente, 25 de diciembre, desperté temprano y salí a caminar. Era la primera Navidad que pasaba completamente solo desde la muerte de Remedios, pero no me sentía desolado. Caminé por las calles tranquilas de Madrid, respirando el aire frío de invierno con mis pulmones que funcionaban mejor que en años, con mi corazón nuevo latiendo firme y constante. Pensé en Diego, probablemente despertando en algún apartamento barato, enfrentando su primer diciembre sin trabajo, sin familia intacta, sin futuro claro. Parte de mí, la parte que siempre sería su padre, sentía dolor por eso, pero la parte más grande, la parte que había aprendido que el amor sin respeto es autodestrucción, sabía que había hecho lo correcto. Llegué a un parque pequeño cerca de mi apartamento y me senté en un banco. Observé a familias paseando, niños jugando con juguetes nuevos, abuelos sonriendo a sus nietos. La vida continuaba, indiferente a nuestros dramas personales, a nuestras tragedias privadas. Saqué mi teléfono móvil y escribí un mensaje que había estado componiendo mentalmente durante meses. No era para Diego. Esa puerta estaba cerrada permanentemente. Era para mí mismo, un recordatorio que necesitaba poner en palabras. Hoy cumplí 64 años de edad hace 3 semanas. Sobreviví a un hijo que intentó matarme sin levantar un dedo. Aprendí que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto. Aprendí que defender tu vida no es egoísmo. Y aprendí que a veces, la única manera de salvar lo que queda de ti mismo es dejar ir lo que más duele. No envié el mensaje a nadie. Lo guardé en mis notas, entre otros pensamientos y reflexiones que había acumulado durante este año imposible. Cuando volví a mi apartamento, había un sobre bajo la puerta. Lo recogí con curiosidad. Dentro había una tarjeta navideña dibujada a mano por Mateo. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol amarillo, igual que aquel primer dibujo, pero este incluía palabras nuevas. Para abuelito. Te quiero. Mateo. La pegué en mi refrigerador, al lado de la foto de Remedios que había salvado de la casa familiar. 2 generaciones, 2 amores que definían quién era yo realmente. No el padre traicionado, no la víctima de un hijo adicto, sino un hombre que había amado profundamente, que había sido devastado y que había elegido sobrevivir con dignidad intacta. El juicio de Diego llegaría en febrero. Probablemente sería doloroso, público, definitivo, pero yo estaría allí, no buscando venganza, sino testimoniando verdad, y después seguiría adelante.
Vería crecer a Mateo, caminaría por parques, respirará con pulmones que funcionaban y corazón que latía. Viviría. A pesar de todo, contra todo, viviría. Y esa, comprendí finalmente, era la victoria más importante de todas.